Hola amigas y amigos, desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias damos inicio a otra edición de Observatorio CIT. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversaciones en el que analizamos lo que pasa en nuestra sociedad y en sus manifestaciones culturales. Muchas gracias por apoyar este medio de comunicación independiente centrado en la difusión de temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web, por sumarse como seguidores a nuestras diversas redes sociales y en especial por el envío de comentarios y consultas en cada emisión de este observatorio. El tema que nos reúne ahora es un preocupante informe sobre la situación de la prensa en nuestro país. El Observatorio del Derecho a la Comunicación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile desarrolla el informe Libertad de Expresión en Chile, en el que analiza la situación de nuestra prensa durante el año 2021. Los primeros resultados que se han dado a conocer no son muy positivos, ya que el estudio da cuenta de casi 130 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado. Para conversar sobre este informe, hemos invitado a una de sus investigadoras, la académica Kiara Sáez. Kiara, muchas gracias por aceptar nuestro llamado y estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, lo primero en preguntar, Kiara, es cómo y por qué nace el Observatorio del Derecho a la Comunicación en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Bueno, en realidad lo que hay en la facultad es el programa Libertad de Expresión y el Observatorio del Derecho a la Comunicación es una fundación privada externa con la cual nosotros nos aliamos para hacer este informe de libertad de expresión, que esta es la tercera versión que hacemos desde el 2019, que hicimos una primera versión en el contexto del estallido social, una sobre 2020, donde hablábamos un poco de esta mezcla del post-estallido con la pandemia y cómo eso también significó algunos cambios, algunas vulneraciones a la libertad de expresión. Y también este tercer informe sobre 2021 en la idea de ir pudiendo instalar esta discusión de una manera permanente. Ya, eso era también otra de las consultas que teníamos, es como el interés de realizar este informe. ¿Cómo surge? Eh, Algo nos comentaste que está pensado que sea periódicamente. ¿Cuáles son las principales premisas de este informe? Sí, mira, a ver, el Observatorio del Derecho a la Comunicación, como te comentaba, es un espacio, una fundación privada que venía desde antes del estallido haciendo un seguimiento de vulneraciones a la libertad de expresión en Chile, muy orientada a comunicadores comunitarios independientes, ¿sí? Ahí iba llevando un registro por lo menos de 2 años antes de distintas vulneraciones que no llegaban digamos, no llegaban, vamos a decir, a los debates principales sobre este tema, Uh -huh. pero en el contexto del estallido observamos que esto se va agudizando y allí, por ejemplo, lo que hicimos fue que nos aliamos con la Fundación Datos Protegidos, que ha sido otro digamos, de los espacios con los cuales hemos ido colaborando en esto, porque a ellos les empezaron a llegar, a ellas, perdón, porque son mayoritariamente mujeres, les empezaron a llegar muchas denuncias de personas que les estaban cerrando sus cuentas de Instagram ¿Ya? o no podían o, bueno, de Instagram, de YouTube, de Claro, las TikTok, redes estaban sociales. teniendo, claro, teniendo muchos problemas y además eran personas que, por ejemplo, eran influencers o eran personas que tenían muchos seguidores y que de repente empezaron a publicar cosas relacionadas con el estallido social ¿Ya? y empezaron a tener problemas con sus cuentas, que no veían lo que subían, que les desaparecían las cosas, que otra gente no podía ver lo que estaban publicando. Entonces, eso nos lleva como a decir, a ver, aquí están pasando varias cosas al mismo tiempo, Uh -huh. ¿por qué no empezamos a documentar esto? ¿Sí? Ya. Entonces, ese fue como Pulso. el primer impulso, exactamente. Y luego de ahí ya vino como, bueno, vamos sistematizando, vamos buscando formas de medir qué es lo que está pasando. Uh Que -huh. ha sido un poco el proceso de ir estandarizando dimensiones, temas en los cuales esto se puede ir siguiendo. Y en esta, entonces estamos hablando del 2021, es la tercera edición del informe, ¿no? Sí. Y en esta tercera edición, entonces, ¿cómo se construye la metodología del estudio? Sí, mira, nosotros tenemos como 4 dimensiones importantes. Una que ha sido como, digamos, trascendental porque vimos que ahí había mucho que denunciar, era el tema de las agresiones a comunicadores en contexto de manifestaciones.
¿sí? Eso fue como, en el fondo, eso es, ¿no? Lo que se empieza a documentar en el 2019 y, por ejemplo, en el 2019 vemos casos de trauma ocular, lacrimógenas, luego el 2020 vemos que esto continúa, pero además continúan con otras formas, por ejemplo, amedrentamiento a través de control de identidad, digamos, fuera de lugar, ¿sí? Es decir, hay una mezcla de formas que en el fondo son hostigar por parte de la policía a las personas que están haciendo trabajo de divulgación informativa, ¿sí? Ya. Entonces, esa es una línea y en eso, por ejemplo, lo importante es que ya también va siendo un tema que los propios comunicadores van tomando conciencia de que es un problema. Y eso también fue un proceso, ¿sí? Porque para muchas de estas personas que son en general freelance, que son además de comunicadores, son activistas de los temas que van a cubrir generalmente, digamos que habían naturalizado también estas agresiones, ¿sí? Es decir, como que, bueno, yo como voy, entonces como que estoy expuesto y asumo ese costo, ¿sí? Pero claro, como que también hacer el ejercicio de decir, a ver, esto no tiene por qué ser así, es decir, esto es importante, documentar, denunciar, sistematizar esta información, ¿sí? Entonces, esa ha sido como una línea de trabajo. Y luego, otra línea de trabajo también importante, la que tiene que ver con acceso a la información pública, ¿sí? Porque ahí también nos dimos cuenta, en el contexto del estallido se dieron muchas dificultades de información pública respecto de las mismas situaciones que estaban ocurriendo, es decir, los números de detenidos y ese tipo de cosas no eran transparentes en ese momento. Y tampoco era transparente, por ejemplo, bueno, cuál era por ejemplo, lo que se estaba gastando en municiones, o también otras instituciones hicieron solicitudes de acceso, por ejemplo, sobre cuál era el contenido de las bombas lacrimógenas, ¿no? No sé si se acuerdan que como Sí. que fueron muchas situaciones juntas, ¿no? El Que uso ahora de como que... colirites, el uso de Sí, este tipo de agua, del guanaco. exacto, el agua del guanaco, los tipos de proyectiles que se tiraban, o sea, como que todo eso fue como ir tirando de información que estaba muy resguardada y poco pública. También otra situación que afecta especialmente al tema de la libertad de expresión fue las reuniones del presidente y parte de sus ministros con grandes medios, porque eso también fue algo que se descubre de manera bien casual. No sé si tú Sí, te acuerdas cómo fue sí, que el sí, día sábado, después del día de la noche hasta que se quema el metro, claro. etcétera, hay una persona reporteando en La Moneda y dice, bueno, aquí vamos a pasar a los dueños de los supermercados y se dice que también hubo reuniones con grandes medios. Entonces, como que ahí uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿por qué esta reunión tan urgente a la mañana siguiente? Eh, pero bueno, esta no fue la única instancia, de hecho, eso es lo que hemos podido documentar, que hubo varias reuniones y hubo incluso casos que algunas de estas cosas se han documentado a través de reportajes también, ¿sí? Esto también es importante, o sea, que es información que ha circulado, pero no de manera tan amplia, ¿sí? Pero sí en algunos medios independientes han documentado, por ejemplo, que, no sé, en Canal 13 hubo días en que estuvo la ministra, ay, ahora no recuerdo, la ministra que era de Desarrollo, no, de Comunicaciones, Ya. ahora no me acuerdo el nombre de la ministra de Piñera, que estuvo ahí digamos, en las oficinas, entonces como que uno dice, esto como que no es, digamos, No es normal, no me digamos. da, no es normal, no me da, ¿cómo se dice? No me da confianza de que efectivamente estamos siendo informados de manera veraz y no de una manera mediada por presiones que nosotros tampoco sabemos de qué tipo son, ¿sí? Porque lo importante ahí es, bueno, ¿qué se habló en esas reuniones? ¿Qué se acordó en esas reuniones? Eso todavía no lo sabemos y ahí también el observatorio ha hecho un trabajo muy sistemático y muy insistente porque esto ha sido como una telenovela, ¿sí? Porque es como que se pide a la información al gobierno, el gobierno dice que no, se va al Consejo para la Transparencia, el Consejo para la Transparencia dice que sí, pero el gobierno apela, entonces ya no. Entonces se va a los tribunales y los tribunales dicen que sí, pero después si el gobierno apela dicen que no, entonces se devuelve otra vez, pero si se hace la misma petición, otra persona dicen que sí, entonces es como muy enredoso y también eso pone en evidencia
que claramente, vamos a decir, el sistema, ¿no? El sistema Estado también ha aprendido a escabullirse de la transparencia, Claro. ¿sí? Este caso como un ejemplo de algo más amplio, donde el Estado de alguna manera ya sabe cómo hacerle trampas a las solicitudes de acceso a la información. Claro, eso te voy a comentar, a pesar de que el propio Estado te dice que tienes ese derecho, pero ya aprendió como a disuadirlo de alguna manera. Sí, sí, eso es lo que nos hemos dado cuenta, que ahí hay una tarea también por hacer en el sentido de que los mecanismos de acceso a la información pública que tiene Chile en este momento tienen que ser modernizados también. Ahora, disculpa, Kiara, remitiéndonos al informe reciente, ¿cuáles son las principales amenazas que ustedes detectan? ¿Y dónde se concentran? ¿Es en todos los medios, en los independientes, en ambos, en regiones, en la región metropolitana, en mujeres, en fin? ¿Cuáles son las principales amenazas que han detectado ustedes en Bueno, este a informe? ver, para este caso, a ver, recordemos que este informe viene de ese informe sobre lo que pasó el año pasado, Mm, ¿sí? mm, Entonces, mm, igual tenemos un cambio importante porque el cambio de gobierno de algún modo ha suavizado las manifestaciones, digamos, las protestas sociales, ¿ya? Y ujú, eso también, en cierta medida, ha suavizado la cuestión, ¿no? Esta situación en particular en la cual se veía la mayoría de las agresiones. ujú, Ahora bien, simultáneamente con eso, hemos tenido casos de agresiones más violentas, ¿no? Como fue el caso de Francisca Sandoval, ¿no? Que fue baleada y finalmente muere, ¿no? Después de días de estar agonizando en coma, etcétera. mm, Eh, entonces, claro, como que hay y lo preocupante es que toda la información que nosotros veníamos documentando era para evitar que pasara eso. evitar pasar eso, claro. Mm, Exactamente, porque era mm, una alerta, es como, oye, está pasando esto, cada vez aumenta la agresividad, y además ahí lo que tenemos es ataques de particulares, porque no es la policía la que le dispara, pero mm, es frente a la policía, ¿sí? Es decir, la policía no hizo su trabajo en el sentido de proteger la labor informativa, ¿sí? Es decir, ahí también hay una falta, vamos a decir, del Estado. Es decir, el Estado es el que es irresponsable y tiene en ese sentido responsabilidad respecto de lo que ocurrió, ¿ya? mm. Entonces, vemos que eso como que deja eso deja como una preocupación en abierto, en expectación, porque o eso se agrava y ya es como que eso ya es un camino, digamos, sin vuelta, o sirve como un caso ejemplar para un nunca más respecto de los comunicadores en protesta. Mm. ¿Sí? Yo creo que esa es como una de las cuestiones importantes. Luego, otro ámbito que más que de problemas, de desafíos, tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con los problemas de discursos de odio, violencia digital eh, y lesión en redes? ¿Sí? O Claro, sea, todo lo que podríamos llamar el mundo Internet. ¿Qué claro. pasa con eso? Porque lo que vimos también es a veces las soluciones que propone el Estado, ya sea a través de leyes, a través de propuestas, a través de medidas, son medidas que no necesariamente resuelven el problema y a veces lo complejizan aún más y por lo tanto hacen que uno tampoco esté de acuerdo con ciertas formas de proponer regular esas cosas, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la ley de plataformas que propuso el Senado el año pasado? ¿Ya? Ujú, claro. Después, otra área que nos parece importante, bueno, es esta de acceso a la información, que vemos que ahí hay una deuda que se necesita que el Estado se modernice. Y una cuarta dimensión tiene que ver con lo que depara el texto constitucional, el nuevo texto de borrador de la Por Constitución, favor. Ujú, porque, porque allí digamos que se avanza en la problemática de la expresión que en el caso de ser aprobado y poder implementarse, pueden ser ujú, efectivamente medidas, pueden contribuir a que se desarrollen medidas estructurales para que el respeto a la libertad de expresión en Chile sea efectivo para todas y para todos, y no como es ahora, que digamos que
estamos muy al debe de lo que podría ser un respeto efectivo de este derecho. Ujú. Ahora ustedes también hablan, quizás más en términos conceptuales, sobre amenaza de libertad de información, sobre el tema de las fake news, de ataques a mujeres, a través de lo que tú hablabas, como el sistema digital. ¿Eso ustedes lo han podido percibir? ¿Se ha incrementado en el último tiempo? Sí, realmente parte del, digamos, del analítico tiene que ver eso con hacer un seguimiento de las agresiones en particular contra las constituyentes. Ese es como sobre el Ya. cual Ujú. estamos en este momento trabajando, porque uno de los temas de, digamos, de el año de año, es decir, cómo el hecho de ser constituyente mujer se volvió en una motivo para ser agredida, ya sea de manera verbal o amenazas, digamos, de lesión física en redes sociales, ¿sí? Ya. Entonces, Ujú. ahí vemos que también es, a ver, no sé cómo decir esto, o sea, por una parte vemos que las redes dan para mucho, ¿no? Entonces, como que en Ujú. el anonimato las personas eh, como que se envalentonan y son capaces de cosas que a lo mejor en la vida real ni dirían ni harían, como con la responsabilidad pública, ¿no? Que se tiene y con la protección de los personajes públicos. Entonces, ese es como un tema que yo creo que no tenemos esto ni aquí ni en otros países. Es decir, esta situación de la violencia digital de género contra líderes mujeres, en general contra mujeres públicas, es algo que no pasa solamente en Chile, es decir, en Chile ha habido esto en el contexto específico del debate, digamos, estallido, nueva constitución, ¿ya? Ya. Pero también ocurre en otros países donde los contextos son diferentes. Entonces, en el fondo, el problema ahí tiene que ver con el patriarcado y cómo el patriarcado tiene esta idea de que las mujeres son como algo que menos, entonces podemos Y hacer amenazas y eso no tiene ningún costo. Kiara, sabes que tenemos unos pequeños problemitas ahí en la conexión. No sé si pudieras hacer algún tipo de ajuste ahí, en acercarte más a la zona de tu router. A veces se va un poco la voz, pero se ha ido entendiendo bien la idea de lo que vas diciendo. Entonces, bueno, lo último que Sí. te alcanzamos a escuchar bien era sobre las amenazas a las constituyentes. Ujú. Sí, yo me estaba refiriendo Eh, a la situación específica de las mujeres, ¿no? En el contexto de la convención y de qué Ujú. manera eso nos explicaba el modo particular en que se expresaba este problema en Chile, pero que no era único. Digamos, se ha constatado en distintos estudios en distintos países que las mujeres están siendo foco de violencia digital de manera sistemática, así como lo son en el espacio offline, digamos, Claro, ¿sí? Y claro. que eso está dirigido, en el caso de las redes sociales, muy especialmente a mujeres con algún rango público, ¿sí? Ya. Y que esas amenazas pueden ser amenazas verbales, digamos insultos, pero también amenazas de agresiones físicas, eh, entonces, que esa es como, digamos, el espacio que es un poco ambivalente porque uno dice, bueno, que las personas debieran tomarse en serio estas amenazas Ujú. o no. ¿O no? Claro. Mm. Ahora, también es importante que en el borrador de la nueva constitución se habla de un ambiente libre de violencia. Entonces, eso significa que el Estado va a tener que buscar alguna manera de prevenir, regular este tipo de situaciones, es decir, que no sea gratuito, ¿no? Que las personas se sientan con la libertad de agredir a, bueno, en este caso a mujeres o a otras personas en su calidad, ya sea de su identidad de género, en su raza, etnia, orientación sexual, a través de redes sociales. Ahora, Kiara, ustedes, en términos de análisis del informe, ¿cómo observan el tema de que en muchos de los medios independientes, quienes realizan las labores informativas no son periodistas profesionales?
Es un punto que se comenta mucho en las redes sociales, como buscando quitar un poco el peso de las faltas. Es interesante eso porque, por ejemplo, para los organismos internacionales, el periodismo no tiene que ver con un título profesional, Ujú, sino que tiene que ver con la labor de informar. Eh, entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, el artículo 19, que se me olvidó decir antes, ellos están trabajando específicamente ujú, sobre seguridad de periodistas con una perspectiva feminista. Es decir, cómo en el fondo también la seguridad tiene que tener una dimensión en particular respecto de la protección de las mujeres. Y ellos, por ejemplo, dicen, comunicador es el que recopila, tematiza, difunde información, ya, ¿sí? claro. Información de interés público. Ujú, Entonces, esta idea como de que una persona como que tiene menos, no sé, tiene como que es más, tiene más derecho a ser vulnerada porque le falta un título, claro. es una visión como Muy bien clasista, estrecha del problema. claro. Sí, porque no tiene que ver con eso y bueno, y también es importante recordar, es decir, en Chile los periodistas tienen título a partir de la década de los 50, me parece, es decir, antes de eso se hacía periodismo sin título, Claro, claro. ¿sí? Experiencia misma. Hay mucha historia, ¿no? El mismo R.K. Barren, que no era Claro. periodista de profesión, ¿no? Fundó Mm, un montón de claro, medios, claro. luego, por ejemplo, en la prensa obrera, los tipógrafos, si uno va más atrás en la historia de la Sí, pues, prensa, o el mismo Camilo Enríquez, claro, ¿no? O sea, claro. como que es una historia más larga Mm. que la de las universidades y los títulos. Ahora, ¿qué se produce en ustedes cuando escuchan la palabra o más bien el concepto de una ley de medios? ¿Están de acuerdo en que, dado lo que investigan, el sector de los medios de comunicación en Chile requiere un marco de acción distinto al que tiene? Mira, aquí particularmente las personas que hemos ido haciendo el informe más sistemáticamente, que somos Patricia Peña, que es académica de la Universidad de Chile, Javier García y yo, Ujú. no somos partidarios de la idea de una ley de medios, Ya. ¿sí? Es decir, no nos parece, o sea, nos parece que el concepto es un concepto es como un saco roto Ah, ya. y la gente piensa en muchas cosas distintas cuando está hablando de eso. Ujú. Entonces es un concepto muy, ¿cómo decirlo? Como es un concepto multiverso, por Claro, decirlo, ¿no? claro. Por ejemplo, yo de repente leo a la gente en redes sociales, dice que salga, bueno, voy a decir, que salga Matías del Río de TVN Claro. por una ley de medios, ¿ya? Y es como, Mm, a ver, tú me estás diciendo que entonces como que hay periodistas que están, ¿cómo se dice? Están vetados, ¿no? Más allá de lo que yo opine de claro. él, ¿no? Y entonces, ¿qué tú esperas que sea la televisión pública? Que sea una televisión del gobierno. ¿Entiendes? Entonces, como que yo siento que, a ver, como que mi impresión es que la gente común y corriente, es decir, la gente que no está en la investigación, tiene una percepción de que hay un problema, de que hay un problema con, vamos a decir, cómo está distribuido el poder en los Ujú. medios. Yo creo que eso la gente tiene esa percepción y de hecho, por ejemplo, la encuesta del Consejo Nacional de Televisión muestra que efectivamente la gente no tiene confianza en la Mm, televisión, que la gente piensa que la televisión no informa de todo ni con con el mismo interés a distintos temas, ujú. que hay agentes que tienen más poder que otros en los medios, todo eso la gente lo entiende. El tema es que nuestra labor como académicos es complejizar esa mirada, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, mi visión del problema es que esto tiene que ir como en distintos niveles, Ya. Ujú. ¿sí? Donde, y además esto hoy día se interfiere o está intervenido por el debate constitucional. Yo creo Claro. que como que es importante entender eso y que los problemas que tenemos no se van a resolver con una sola gran ley, Mm, ¿sí? Y ahí como que yo más bien veo como distintas, ¿cómo decirlo? Como que distintas estrategias y distintos plazos de estrategias de lo que hay que ya. hacer, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay cuestiones que hoy día debieran resolverse. Por ejemplo,
que siga habiendo penas de cárcel para la radiodifusión sin licencia, que siga habiendo penas de cárcel para las injurias y calumnias, que se mantenga el decreto supremo que obliga a que haya que pedir permiso por hacer manifestaciones, ¿sí? O sea, ahí tenemos tres cuestiones que son fáciles de resolver. Se necesita una ley de medios, simplemente es derogar artículos, ¿sí? O en el caso del decreto supremo, derogar ese decreto supremo. Luego, nosotros tenemos leyes relacionadas con las comunicaciones que o no se cumplen o se cumplen mal, ¿sí? Por ejemplo, la misma ley de televisión digital o la misma ley del Consejo Nacional de Televisión, que tiene unas obligaciones para el Consejo respecto de resguardar y preservar el pluralismo en la televisión, y que el Consejo no ha hecho, algunas cosas no las ha hecho en 30 años, ¿sí? Es decir, desde el 92 hasta ahora. Entonces, cuando me dicen, no, es que necesitamos una ley, pero es que ya hay una ley. Hay que activar todo eso. Entonces, ¿qué sacamos con hacer leyes que nos demoremos en hacerlas, ¿no? La ley de TV digital se demoró 6 años, la ley de prensa se demoró, si no me recuerdo, también entre 7 y 8 años, si luego la implementan, ¿entiendes? Entonces, como que yo veo que hay como distintas cuestiones y cosas que no pasan por leyes, que pasan por políticas públicas. No todas las políticas públicas necesitan de una ley que haya que hacer, ¿entiendes? Entonces, como que en ese sentido, y yo creo que en eso compartimos con Patricia y Javier esta idea de que hay distintos plazos, hay distintas estrategias, hay distintas líneas de acción, y que no hay que concentrar todo en una sola como gran paquete, porque eso al final se va a volver en algo, por una parte, tan grande, y va a incluir tantas cosas que al final, digamos que es innecesario y es improductivo respecto de las cosas que se pueden empezar a hacer ya. De las mejoras que se requieren, claro. Sí, y luego después de todo esto que yo te digo, bueno, ¿qué pasa con todo esto si cambia la Constitución? Claro. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, el tema del pluralismo va a estar en la Constitución. El tema de la relación de la propiedad y que el Estado tiene que resguardar que no haya concentración de la propiedad de los medios va a estar en la Constitución. Entonces, ahí yo veo que posiblemente, ahí sí haya que generar legislación nueva. Pero eso sí hay que cambiar, por ejemplo, la ley sobre prensa. Claro, no lo sé, yo creo que no necesariamente, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo que, o a lo mejor pone artículos específicos dentro de la ley, agregarlos y no hacer una ley nueva, ¿sí? Claro. Entonces, por eso que yo digo que a veces, no sé, como que, por eso digo, la gente de la calle a veces no sabe o no entiende o no conoce los procesos legales de discusión legal, y de verdad que en Chile es un incordio. Nosotros participamos con Patricia de todo el debate de televisión digital y es muy exhaustivo, es muy agotador, y al final uno ve que el resultado no se parece a lo que parte como el origen de los proyectos. Entonces, y ahora imagínate, 6 años se demora una ley. 6 años. Entonces, y claro, porque hay que escuchar a mucha gente, y luego cada gente tiene hace presión. Claro. Entonces es lento y claro, y está medio perece. Sí, exactamente. Bueno, Kiara, perdón, Varesca, ¿hay alguna otra pregunta? Nuestra productora Varesca Buldeme, que está en la trastienda, ¿tienes algún comentario o consulta? Sí, hola Kiara. Mira, llegan comentarios y preguntas. Pareciera que en algunos sectores usan las fake news como argumentos que sostienen su crítica. ¿Ustedes vieron algo parecido? Bueno, en realidad no es algo que hayamos visto nosotros en este estudio, pero sí, por ejemplo, vi pasar un meme, ¿no? Que publicó una persona que conozco, que decía, pero ¿por qué dicen que esto es una fake news si coincide con lo que yo pienso? ¿Ya? Entonces, no sé, eso responde un poco tu respuesta, o sea, tu pregunta, ¿no? Porque creo que parte de las fake news, o sea, parte de que a la gente le hagan sentido las fake news
cosas que las personas tienen, o sea, las creencias que las personas tienen, Claro. temores que las personas tienen y que ciertas informaciones falsas, ¿no? Confirman o reafirman, ¿sí? Y eso ya tiene que ver, no tiene que ver con la comunicación, sino que tiene que ver con la psicología social, ¿sí? Es decir, ¿por qué las personas, no sé, por ejemplo, por qué las le tienen miedo a cierto tipo de migrantes? ¿Sí? ¿Y por qué cuando escuchan una información que tiene que ver con cierto tipo de migrantes, confirman esos temores que tienen, esa información no sea verdadera? ¿Sí? Entonces, que la gente tiene cierta opinión sobre la gente de izquierda, o sobre la gente de derecha, o sobre la gente pobre, o sobre, ¿sí? Entonces, claro, se supone que las comunicaciones nos tienen que servir para conocer más la diversidad social, pero a veces como que ocurre lo contrario, como que nos refuerzan estereotipos y nos quedamos con esos estereotipos, esa información que refuerza los estereotipos, aunque no sea veraz, aunque esté acomodada, aunque sea infaz, por coincide con lo que pensamos. Bueno, Kiara, no te quitamos más tiempo, te damos muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acoger nuestro llamado, por aclararnos de qué viene este informe y bueno, y obviamente también todos los desafíos que de allí surgen, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por este tiempo. Bueno, tuvimos un problema técnico ahí al medio, muchas gracias por la voluntad de volver Sí. a conversar, así que te agradecemos profundamente este tiempo que nos ha regalado. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a quienes nos acompañan y a quienes nos van a ver probablemente después, en otro momento, muchas gracias por acompañarnos hoy. Varefka Usleme, la producción general, y quien les habla, Claudio Pereda, en la conducción. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web y esta y otras entrevistas que hemos realizado en vivo en Instagram también pueden verse cuando quieran en nuestro canal YouTube Cultura y Tendencias TV. Muchas gracias por todo, nos vemos.